Ponele play nomás al video.
Buenas tardes a todos, gracias por estar ahí. Ahí les damos esos 5 minutitos de previa con la musiquita para que todos se vayan sumando, ¿eh? Así que esperamos unos minutitos para que más gente se vaya sumando a nuestro Facebook de la Coalición de Mujeres Argentinas, Coalición de Mujeres Argentinas. Y bueno, les damos la bienvenida a nuestro 9º foro educativo. Estos foros educativos, en medio de la pandemia, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos seguir fortaleciendo esta red, estando comunicadas, estando unidas, compartiendo nuestras cargas, compartiendo nuestros pensamientos, compartiendo nuestro compromiso, y decidimos, bueno, hacer estos foros a través de Facebook. Nos conectamos por Zoom, el equipo que somos parte de la mesa fundadora, y a través de Facebook. Y bueno, yo te voy a pedir que a los que se van uniendo ahí, si por favor nos pueden ir poniendo de qué provincia son, ¿eh? Ahí vamos siguiendo en el chat, ahí abajo, soy de esta provincia, y por favor, también si sos de alguna organización, aquellas que están sumándose de alguna organización por la familia, por los derechos de la mujer, situaciones de mujeres en vulnerabilidad, situaciones de violencia. Bueno, queremos generar un espacio amplio, un espacio de discusión, un espacio de capacitación para que cada una de nosotras nos podamos estar expresando y sentir esa empatía, ¿no? Y sentir ese empoderamiento que viene de la unidad, esa fuerza sinérgica, ¿no? Que se da cuando se juntan muchas fuerzas, esa fuerza de la sinergia. Así que bueno, bienvenido a cada provincia, bienvenida a cada organización que se está sumando en esta tarde. Y bueno, algunos principios con los que trabajamos dentro de la coalición es la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la familia, y en la familia fortalecer la maternidad, la paternidad con modelos de la familia natural. Otro punto, el matrimonio. Fortalecer el matrimonio compuesto por el hombre y la mujer. La sexualidad basada en la biología y, por supuesto, el apoyo a toda mujer en situación de vulnerabilidad, ya sea abuso, violencia, abandono, embarazo inesperado, situaciones de pobreza. Bueno, y ahí estamos trabajando y fortaleciendo a todas las mujeres. Bueno, ahí voy haciendo tiempo para que la gente se vaya sumando. También es un buen momento para que compartas, en este momentito, compartir nuestro vivo, compartirlo en tu muro, compartirlo si sos administradora de alguna página, Mujeres Protagonistas, tantas mujeres que en este tiempo se están pronunciando por la vida y la familia. Te animamos a que compartas también este vivo. Bueno, y hoy tenemos, bueno, me están acompañando de parte de la mesa fundadora la licenciada María Baloy. María, gracias por estar ahí siempre, haciendo ahí, apoyando cada foro que tenemos de la coalición. Y la profesora Majo Galeano, gracias Majo. También Majo es la que está haciendo mucho el trabajo con las teens y con esta herencia que queremos pasar este modelo a las próximas generaciones. Bueno, y sin más, Majo, si querés tomar este momento, y bueno, si me quedó algo ahí en el tintero, algo que me olvidé, si lo podés compartir y presentar a la profe que vamos a tener en esta capacitación. Ahora sí, para nosotras es un privilegio que Alicia haya aceptado esta invitación, es un honor. Me gustaría, antes de empezar a hablar de lleno del tema que hoy nos convoca, presentarla a Alicia. Alicia Verónica Rubio Calle
Y me gustaría que me aportes algo más, Alicia, a ver si estoy en lo correcto o no. Primero decir que puede ser que tenés 58 años. Sí. Sí. Se te ve muy Como bien. comprenderéis, me da mucha rabia reconocerlo, pero bueno, como estamos entre amigas lo digo. Pero sí. Estamos entre amigas, así es, Alicia. Bueno, ella es profesora de educación física. ¿Por cuánto tiempo fuiste profesora, Alicia? Pues hasta hace muy poco, hasta que ya me escribí el libro, me hicieron los scratches, tuve que dejar la educación, estuve 28 años y la mayor parte de ellos dando educación física, pero con formación humanística. Entonces era muy raro para mí, o sea, la educación física estaba empezando a recibir todas las embestidas de la ideología de género. Y si hay un sitio donde la ideología de género patina completamente, es en toda la parte física. Porque nos pueden convencer que tenemos los cerebros iguales, nos pueden convencer de 1000 cosas, pero desde luego que somos físicamente iguales no hay manera. Y entonces, claro, ahí aquello era un despropósito. O sea, pues se hacían equipos de chicos con chicas, que eso lo puedes hacer con niños, pero claro, a partir de la adolescencia y en determinados deportes era tremendo. Además yo veía como las chicas, en el momento en que desarrollaban, se volvían mucho más sedentarias. Y entonces los profesores de educación física les llamaban vagas. Es que las chicas son unas vagas, no quieren hacer deporte. Y yo veía que era algo biológico, porque al fin y al cabo nosotras, es decir, estamos hechas precisamente para el éxito de los embriones. Y es así, no es más. Y por eso tenemos más grasa y por eso tenemos una serie de... Nos cuidamos más, somos mucho más cautelosas. ¿Por qué? Porque de nosotros, y estoy hablando de una manera absolutamente biológica, depende el embrión en gestación, dependen las crías lactantes. Entonces, y para que el embrión sea viable, pues naturalmente se necesita sedentarismo. Entonces, las reacciones frente al deporte de chicos y chicas son muy distintas. Yo no digo que las chicas no hagan y no deban hacer ejercicio, sino que simplemente mis niñas en el momento que desarrollaban pasaban de ser niñas, claro, a ser mujeres. Eso te iba a preguntar, Alicia, justamente acerca de, si sos mamá, sabemos que nos cuentes acerca de tus hijos. ¿Cómo? Sabemos que sos mamá y queríamos que nos cuentes acerca de tus hijos. ¿Cuántos hijos tenés? Bueno, tengo 3. La mayor es chica, y los otros 2 son varones. Y bueno, ya tienen una edad, ya mi hija mayor tiene 25 años, es ingeniero, y mis otros 2 hijos, pues uno ha empezado a trabajar ahora en un sitio que no lo sé ni explicar. Okay. Está bien, Alicia. Tienen ahí en el CIEMAT una especie de sitio como de energía atómica, no sé ni... Wow. Y también sabemos que sos escritora y que has escrito un libro que tiene un título bastante picante, diríamos nosotros aquí en Argentina. Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Y que estás también ya terminando otra publicación, puede ser, de feminismo. Sí. Bueno, es un libro de divulgación, un poco para explicar exactamente qué es el feminismo y por qué, siendo en teoría algo tan bueno como pone el diccionario, sin embargo, a nosotras, a muchísimas mujeres nos da para atrás, nos resulta violento, nos resulta que nos utiliza, que nos coarta libertades y que va contra nuestros hombres queridos. Es decir, ese feminismo maravilloso no puede ser tan maravilloso como nos venden cuando muchísimas mujeres tenemos una reacción negativa. No todas las mujeres somos feministas Okay. Ahí nos vamos a adentrar ya inmediatamente, también que sos licenciada en filología clásica y que eres una política española. Bueno, eso ya nos estamos dando cuenta por tu acento y tu modismo y bueno, y muchas cosas más, pero bueno, resumimos básicamente tu biografía y quisiéramos pasar 2 minutitos de un video, de una entrevista que te han hecho, ¿sí? Y a partir de ahí ya empezar a desarrollar el tema que hoy nos convoca, ¿sí? Gracias. De acuerdo, a vosotras, muchas gracias. Muy bien, muy bien. No sé si está por allí ese video de 2 minutitos y bueno, ya desde ya ir diciendo que pueden ir dejando sus preguntas, que tan amablemente Alicia las va a ir respondiendo, no sé si va a poder con todas, pero bueno, tenemos muchos interrogantes. A ver,
Y si no está, podemos... Perdón, Majo, ¿cuál de los dos? ¿El video es un cáncer o el otro? No, el otro, el de justo, es como 20 minutos, es una entrevista larga, pero vamos a tomar los 2 primeros minutos. Okay. Nada más. ¿Puede ser? Gracias. A ver. Realmente somos y queremos, desde Simone de Beauvoir, que inventó una nueva mujer a la que hay que adaptarse. Y si no nos adaptamos, pues no, es decir, no se nos permite. De hecho, ella misma dijo, no hay que permitir a las mujeres que se queden en casa con sus hijos, porque muchas lo elegirían, con lo cual reconoce que está vulnerando la opción personal. Se nos obliga a tener, digamos, rol masculino, nos apetezca o no, tenemos que ser agresivas, luchadoras, valientes, poco sensibles, etcétera, etcétera, queramos o no. Y a los hombres, pues naturalmente se les persigue, porque hubo un momento en que el feminismo dijo que a la mujer no, es decir, que su objetivo no eran los intereses de la mujer. Y también hubo un momento en que el feminismo decidió que el enemigo era el varón. Y a partir de ahí, además de que se lee los libros de las feministas y son incluso delictivos, porque lo que tratan es de destruir al hombre, incluso físicamente, al hombre se le persigue con legislaciones que vulneran sus derechos fundamentales. Pero desde mi condición de mujer, las mujeres podemos ser eso, pero lo que no podemos ser es remedos de los hombres. A ver, nosotras tenemos nuestra forma de ser valientes y luchadoras, pero lo que se nos impide es ser mujeres. Ser mujeres y sobre todo que odiemos la maternidad, que al fin y al cabo es una de las cosas que a muchísimas mujeres nos parece una forma verdaderamente óptima de realizarnos. Las mujeres, claro que somos luchadoras, y más todavía si tenemos que luchar por nuestros hijos, pero lo que quieren es una mujer masculina, no una mujer femenina. Porque realmente, digamos que el arquetipo es el varón. Entonces las mujeres tenemos que ser como hombres. Y todo esto proviene, es que si vamos al origen, el origen proviene en realidad de la lucha de clases aplicada a los sexos, de Engels. Los años 50, la escuela de Frankfurt, Marcuse y tal, plantearon, pues eso, es decir, un hombre nuevo, una mujer nueva, una lucha entre los sexos en la que naturalmente en la dialéctica el elemento dominado, que era la mujer, que era la oprimida, tenía que suprimir y sustituir al opresor, en este caso el varón. Entonces naturalmente tenía que hacerse con sus roles, tenía que negarse a sí misma para ser el elemento opresor. Suena raro, porque suena raro, pero realmente era eso. Pues Majo, tu video. Aquí estoy. Bueno, ya encendí la cámara, pero no la puedo... dice que el hospedador lo detuvo. A ver. Ahí estamos tratando de... Ahí estamos. Ahora sí. Disculpen estas imperfecciones un poco técnicas, pero aquí estamos. Yo me quedé, Alicia, con 2 expresiones que decís en esos, minutos de entrevista, donde decís que se nos prohíbe ser mujeres y que quieren una mujer masculina, no una mujer femenina. Mi pregunta sería, ¿quiénes quieren hacer eso y de qué manera? A ver, es que, bueno, esa entrevista me la hicieron después de los scratches que me hicieron en mi trabajo, que fue tremendo, y me veo ahí que no me explico muy claramente. Es que, claro, habría también que hablar de cuál es el origen del feminismo. Lo que hay que entender es que una cosa es lo que pone en el diccionario, que todos lo asumimos, y que además las feministas te lo espetan en la cara, te dicen, mira, ¿qué pasa? Tú no quieres la igualdad, tú no quieres los derechos de la mujer. No solo los quiero, sino que los tengo. Y eso es lo que tenemos que entender todas, y es que el feminismo
ya triunfó. El feminismo sufragista, el feminismo liberal, el feminismo por el que lucharon mujeres que realmente lo que buscaban era la igualdad, unos derechos que no eran iguales, no teníamos derecho al voto, no podíamos hacer determinadas carreras, no podíamos. Ahora en este momento los tenemos todos. Y si por una casualidad, hablo de los países occidentales, obviamente, hay países, sobre todo los países musulmanes, que la situación es otra, pero bueno, yo estoy hablando de los nuestros, donde el feminismo triunfa, donde el feminismo sobra, porque el feminismo ya no es lo que era. Entonces, ese feminismo ya terminó. Y sin embargo, a partir de Alessandra Kollontai, que era una dirigente comunista, entró la raíz comunista al feminismo. Es decir, el feminismo se interpretó, y ahí lo digo, como una lucha de sexos. Entonces, y ya lo decía Engels, que la familia era una lucha donde la mujer era la oprimida, el hombre era el opresor, y por esa dialéctica marxista, naturalmente, la oprimida, porque la oprimida tenía los medios de reproducción, y es verdad. Y se supone que es que, o sea, tal y como se explica, parece que es que el hombre decidió, que eran muy malos, los hombres se reunieron y dijeron, mira, estas idiotas las vamos a hacer que sean las encargadas de la reproducción. Y en esta estúpida dialéctica se culpa al hombre de un delito colectivo y además se le culpa sin ninguna culpa personal por su parte de algo que es pura biología. Y es que realmente las mujeres tenemos la carga reproductiva más pesada en la reproducción, mientras que los hombres tienen la carga más pesada en el tema de la defensa de la prole, de la defensa de la hembra. Es decir, que simplemente nos encontramos con que la supervivencia nos ha hecho, es decir, la supervivencia de la especie y una evolución de millones de años nos ha llevado a ser unos prototipos absolutamente perfectos para lo que la biología quiere, que no es lo que quieren ni las feministas, ni la sociedad actual, ni nada. Y es la supervivencia de la especie, para lo cual ha creado dos prototipos, cada uno con un, digamos, con una carga, con una función, que además esos roles que son biológicos se acaban naturalmente reflejando en los roles sociales, porque era lógico. Ahora estamos hablando de una sociedad completamente diferente a la que vivieron no solo nuestras tatarabuelas, sino bueno, nuestras antepasadísimas. Entonces, ahí la mujer simplemente se encontraba con que terminaba casándose o procreando y era, pues eso, la biológicamente más valiosa. Es decir, el varón daba la vida porque biológicamente la hembra era más valiosa, porque de la hembra se puede seguir una especie, puede no terminar. Y sin embargo, si lo que sobreviven son varones, pues la especie termina. Entonces, la hembra es biológicamente mucho más valiosa. La hembra se quedaba en casa. De su supervivencia dependía la hembra, o sea, las crías lactantes, los embriones, mientras que con que hubiera un solo varón que hubiera sobrevivido y hubiera hembras, esa especie continuaba. Y eso pasa en todas las, digamos, en todos los animales superiores, de especie superior y mamíferos. Y entonces nos encontramos simplemente con eso, con que somos unos monos muy listos. Y eso es lo que tenemos que asumir. Nos encontramos con que la ideología de género se niega a comprender que el hombre es biología y cultura y que nosotros tenemos los pies anclados en una tortuga, que es nuestra evolución biológica de millones de años y que nos sigue condicionando, y luego la cabeza la tenemos atada a una liebre. Nosotros somos, es decir, somos capaces de crear arte, somos capaces de crear cultura, somos capaces de crear ciencia, de crear tecnología, y entonces precisamente de que entendamos cómo somos y que tengamos un equilibrio entre nuestras dos naturalezas es la forma de ser felices. La ideología de género obvia todos esos pies que tenemos en la tortuga de la evolución biológica. Y entonces pretende que seamos como no somos. Bueno, entonces aparece el marxismo. El marxismo decide que la familia es una lucha de clases aplicada a los sexos, que hay un opresor, hay una oprimida, y la dialéctica marxista ya dice que la oprimida tiene que vencer al opresor, tiene que sustituirlo y tiene que crear una sociedad nueva. Y estamos en ello. Una sociedad espantosa, porque estas señoras nos hablan del patriarcado, que luego nos van a hablar del heteropatriarcado, luego ya nos van a hablar del cis heteropatriarcado, según van negando la naturaleza humana, porque la van negando progresivamente. Estas señoras que no son feministas, que feministas somos todas nosotras y es lo que tenemos que entender. O sea, el feminismo triunfó y en este momento toda mujer y todo hombre es feminista, lo que la palabra inicialmente significaba. Todos defendemos los derechos iguales para hombres y mujeres, defendemos la igualdad, defendemos que la mujer pueda entrar a todos los ámbitos que ella quiera y pueda elegir lo que ella quiera. Cosa que el feminismo nos prohíbe. El feminismo quiere que seamos las mujeres que ella quiere, que ellas quieren que seamos. Y son unas mujeres, efectivamente, que
en esta dialéctica marxista el varón termina siendo el enemigo, es lógico. Entonces ese varón enemigo termina siendo pues eso, lo que hay que eliminar, y por eso tenemos toda esa parte del feminismo odiador de hombres, que ha creado un feminismo disidente muy interesante, porque el hombre es lo que sobra. Entonces, nosotros llegamos a tener igualdad en los derechos y de repente ese feminismo enloquecido, que podría empezar con Kollontai, que fue la que planteó esa especie de lucha de sexos y esa especie de comunismo, digamos, de las familias, en las que la sociedad tenía que cuidar a todos los niños, no tenía que haber realmente madres biológicas, es decir, lo que es el comunismo en la familia. Las mujeres podíamos amar a todos, pero es que además no es que pudiéramos, es que debíamos amar a todos. Y amar significaba realmente tener relaciones sexuales con cualquier individuo, o sea, nos quitaba la libertad incluso de elegir. Claro, eso pues acabó fracasando, porque pues por muchas razones, entre otras porque a la gente nos gusta tener libertad para elegir con quién queremos tener relaciones sexuales. Pero bueno, el caso es que llegaron otras feministas. Llegó la Escuela de Frankfurt, llegó Simone de Beauvoir, mujer comunista que defendió todo el régimen chino, le parecía estupendo todas las matanzas de los chinos, incluso defendió a pederastas convictos y confesos, una mujer realmente con una personalidad complicada. Y resulta que se convierte en el icono del feminismo y dice aquello de no naces mujer, te hacen mujer, haciendo creer que realmente nacíamos neutros y que nos hacían creer que nosotras, pues eso, nos tenía que gustar pues jugar con muñecas, nos tenía que gustar pues ser más emotivas, nos tenía que gustar determinadas carreras, determinados trabajos, y sin embargo, todo eso es mentira. Es verdad que te pueden hacer mujer, pero es verdad que es que naces mujer. Y nuestras características, lo mismo que somos físicamente, estamos preparadas para la procreación, con independencia de que queramos o no ser madres, de que queramos hacer deporte o no, lo cierto es que no tenemos el cuerpo tan preparado como los hombres para el ejercicio físico, no somos tan agresivas, ni tan violentas, ni nos gustan los comportamientos de riesgo, ni nos gusta la confrontación, ni nos gusta la competición, tanto como a los varones, cuya función biológica es otra. ¿Qué pasa? Pues que lo mismo que nuestros cuerpos están hechos para eso, tenemos la cadera más ancha, tenemos las rodillas más juntas, lo que provoca más lesiones de rodillas si hacemos deporte, tenemos menos capacidades físicas, porque yo llevo años y años como profesora de educación física viendo el desarrollo adolescente de niños y niñas, y es, vamos, absolutamente distinto. También nuestra mente está hecha de otra manera. Es decir, el cerebro femenino está hecho de otra manera. Tenemos muchísimo más los dos hemisferios más iguales, los tenemos mucho más conectados, por eso somos mucho más emotivas en nuestras capacidades de raciocinio. El hombre es muy racional, lo tiene más separado porque realmente tiene un cuerpo calloso. O sea, no me lo estoy inventando, esto lo dicen los neurólogos, no lo dice Alicia y se ha inventado. Y efectivamente somos diferentes. Y somos diferentes y nos gustan las cosas diferentes. Entonces, en una sociedad libre terminamos eligiendo determinados empleos, determinadas funciones, determinadas actividades, porque nos sentimos más realizadas. ¿Por qué? ¿Y por qué se siente uno más realizado? Pues muchas veces porque lo hace mejor, porque lo disfruta más. Entonces, es normal pues, que las mujeres nos metamos mucho a cuestión de cuidados. ¿Por qué? Pues porque tenemos un cerebro muy empático, muy capaz, por ejemplo, de entender los sentimientos de la otra persona. Te encuentras hombres que no son capaces, te ven la cara y no saben si estás enfadada, si no. Nosotros captamos muchísimo más. Pero es que además, no solo ya, o sea, que no nos educan, que a independencia de que te puedan educar como mujer, yo a mis hijos los he educado a todos igual, o sea, no les he dado a ninguno una pauta diferente, simplemente salen diferentes porque sus aprendizajes resultan al final diferentes porque sus cerebros son diferentes. Pero lo cierto es que, por ejemplo, no tiene nada que ver de que las mujeres hablemos antes. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro madura antes, porque tenemos una enorme facilidad para la verbalización que los hombres no tienen. Y además, por ejemplo, una cosa curiosa es que nosotras somos muy capaces de decir los sentimientos y de explicarlos, muchísimo más capaces que los hombres, que les cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque su parte verbal está en la parte racional y son incapaces de verbalizar sentimientos que a las mujeres que tenemos, parte de verbalización en los dos hemisferios, nos cuesta mucho menos. Entonces, la facilidad de palabra no es, o sea, nadie coge y dice, venga, como es niña le voy a enseñar a hablar antes. No es cierto. En el caso de los varones, también, por ejemplo, es curioso cómo la inmensa mayoría de los hombres tienen muchísima más capacidad de orientación que las mujeres.
Y yo no he conocido a nadie que diga, como mi hijo es varón, le voy a enseñar a orientarse y a mi hija no. A ver, o sea, yo siempre cuento el típico episodio que ahora, gracias a Google Maps, no pasa, pero a mí me pasó con mi marido, lo vi como lo pasaban mis padres, que consiste en que cuando se pierde una pareja, pues él sigue todavía luchando por encontrar el sitio, porque no se ha desorientado del todo, mientras que la mujer estamos absolutamente y totalmente desorientadas. Vamos, yo digo en la inmensa mayoría de los casos, y el hombre trata de, porque además encima ya compite, ya dice, a mí esta dirección no me va a ganar, y ya le sale la vena competitiva, él sigue buscando y a la mujer se enfada. ¿Y qué hace la mujer? Pues se defiende con lo que ella sabe que es más operativa, y es la verbalización. Vamos a buscar a un señor que le vamos a preguntar. Claro, y a él le da rabia porque él no está desorientado, y ella todavía, o sea, ella está absolutamente y completamente desorientada, y ¿en qué confía? En su capacidad de verbalización, de explicar y de que le expliquen, en fin. Y es que somos muy diferentes. Entonces, esas diferencias que las niega el feminismo es lo que hace, pues eso, que quiera que las mujeres, es decir, tenemos que coger el rol masculino. Tenemos que ser, es decir, los hombres tienen que ser más emotivos, pero por obligación. O sea, porque es que no es aquello de que a los hombres se les diga que no tienen que llorar, es que a los hombres les cuesta muchísimo más. Porque les cuesta muchísimo más los sentimientos. Y además todo esto nos hace que no nos conozcamos unos a otras. Y no entendamos y queramos que los chicos vean las cosas como nosotras. Y no es posible, porque su cerebro funciona distinto. Y no entienden cosas. Y nosotras creemos que tienen que entender porque nosotras las estamos viendo. Y como nos hacen creer que somos iguales y no lo somos, es una de las muchas formas que tienen para que haya un auténtico, digamos, desconcierto en las relaciones entre hombres y mujeres, que es uno de los objetivos que tiene el feminismo. Vamos a ver si nos aclaramos, pero porque lo tienen los que han estado pagando el feminismo. Porque al final, cuando uno mira como un feminismo que empezó a ser absolutamente descabalado, ha llegado a triunfar, es porque detrás hay determinados intereses que el feminismo cumple. Y ahí es donde yo digo que hay un feminismo inicial que todos somos, y que es la igualdad de derechos, que la mujer sea absoluta y totalmente libre de dirigir su vida como le dé la gana, no como digan las feministas ni Simone de Beauvoir, como le dé la gana. Y la mujer que quiera quedarse en casa y cuidar a sus hijos tiene todo el derecho. ¿Por qué? Porque considera que esa es la forma que ella se ve realizada. Y la que quiera ser ingeniero y estar todo el día subida en un andamio donde, pues estupendo. Seamos realistas. Pero sin embargo el feminismo quiere otra cosa. Y el feminismo quiere que las mujeres sean como ella, es decir, como el prototipo de mujer que se han creado, que es una mujer masculina. Hasta el punto de que, claro, se encuentra uno que hay un momento en el feminismo empieza a encontrarse ya con un montón de mujeres que ya han decidido que el patriarcado es la causa de los males y ya no luchan por las mujeres, luchan contra unas superestructuras. Y ya las mujeres no son el objetivo, ya son un arma. Y es cuando nos empiezan a utilizar. Y nos empiezan a utilizar para destruir determinado sistema de valores, determinado sistema social, que nos guste o no, tenía una razón de ser y un origen. Y es que realmente pues las mujeres estábamos a lo mejor hiperprotegidas en muchos casos. Y se nos quitó derechos por pura protección, pero lo cierto es que era lógico que las mujeres se quedaran en casa, porque hace 200 años la mujer se encontraba con una vida mucho más complicada. Iba hilando los hijos, es decir, uno detrás de otro, porque se iba quedando embarazada, tenía que cuidar de todos ellos, no había lavadora, es decir, la comida había que hacerla en un fuego de estos. Eran todo cosas que hacían que la mujer tuviera un trabajo muy duro dentro de la casa, pero porque se tenía que quedar, porque era la que estaba dando de mamar a las criaturas, no había leche maternizada. Yo cuando hablo con feministas es que eso parece que es que el mundo empezó cuando ellas llegaron. Claro, y no, y ha habido un mundo antes y unas razones de ser en una sociedad que ha ido evolucionando y que ellas quieren destruir con la base de una sociedad que existía hace 200 años. O sea, yo oigo a feministas de 20 años contar cosas que le digo, vamos a ver, no lo he vivido yo, que tengo 58, ahora que sabéis la edad lo puedo decir. A ver, no lo he vivido yo y me vas a contar que lo has vivido tú. Cenutria. O sea, entonces, y claro, las convencen realmente de muchas cosas. Las convencen de que la mujer ha estado oprimida antes de ayer por la mañana. Es decir, un minuto antes de nacer ellas, la opresión era terrible y ellas son las que nos están salvando todas las demás, que hay una superestructura que los hombres han pensado hecha para aprovecharse de las mujeres. Es decir, todo eso es lo que les cuentan. Y que naturalmente el hombre es el enemigo
Y si el hombre es el enemigo y la mujer tiene que ser como un hombre, porque aunque es el enemigo, es el arquetipo, pues al final resulta que nos encontramos con que hay un momento en que todas las feministas son lesbianas. Y no porque lo sean, sino porque lo han elegido y lo dicen como lucha contra el heteropatriarcado. El lesbianismo hace que tú puedas prescindir del hombre. Y una cosa importantísima, las relaciones lesbianas no son procreativas. Y entonces no te encuentras con el mayor, digamos, aspecto de opresión que supone la masculinidad, y es el embarazo. Claro. Y es cierto que las mujeres, nuestra vida cambia cuando tienes hijos. Es cierto. Es lo que nos hace que nuestras carreras, digamos, nuestras carreras laborales, pues se vean interrumpidas. Pero que es que pasa una cosa, la que quiera que no tenga hijos, pero que no los tenga, no que los tenga y luego los mate. Esta es otra historia. La mujer puede elegir, pero es que la vida son elecciones. Y si decides las dos cosas, lo que hay es que la sociedad te lo tiene que facilitar. Y en eso estamos todo el mundo de acuerdo. Te lo tiene que facilitar porque has decidido ser madre, que además es que socialmente en este momento es una necesidad, o sea, estás haciendo un auténtico bien social, y si quieres seguir con la carrera, pues sí, todos sabemos que has tenido que elegir, que vas a tener un parón, pero se te va a ayudar de todas las maneras. Esa es realmente lo que las mujeres necesitan, no librarse de los hijos. Y bueno, a ver, que he perdido ya el hilo porque lo cierto es eso, que la mujer lesbiana... Perdón, Alicia. Yo le iba a decir a Andrea, que nos está ayudando por allí, si nos prepara otro videito de 2 minutitos también, o casi 2 minutitos, que se titula, es fuerte el título, ¿no? Que asocias el feminismo con un cáncer, pero en realidad no es tu título, vos estás citando a un bloguero y demás, y que mandás a coser como una buena tarea y una materia que tendría que ser una asignatura dentro de la currícula escolar. Alguno puede decir, pero qué disparate es ese, y ya que te tenemos aquí, sería una buena oportunidad para ver el videíto y que vos nos puedas explicar en qué contexto has dicho lo que has dicho, ¿sí? Porque es bien interesante, no sé, apenas Andrea lo tenga por allí, sería genial que lo veamos. Gracias. Y el movimiento feminista, también muy elogiado en la PNL, solo se puede vanagloriar de la penosa utilización de ese dinero, de no reducir una sola muerte y de representar fraudulentamente a las mujeres. Determinan como única causa de tales crímenes la desigualdad de sexo y la vulneración de derechos. Vamos a ver, esto es un despropósito. Si te matan, claro que te vulneran los derechos, el elemental derecho a la vida. Y los motivos son muy variados, señores. Se mata por muchas cosas. Vean ustedes películas de esas de crímenes. Menos algunos de ustedes, todos conocemos casos de mujeres denunciando para conseguir beneficios en el proceso de divorcio. Negar que existen esas denuncias instrumentales es ser negacionistas de la realidad. Negacionistas. Creer que las mujeres no mienten y no son vengativas, como pueden serlo los hombres, es ser terraplanista de la naturaleza humana. Terraplanistas. Tontada uno. ¿Qué tendrá que ver la elección de la ropa del uniforme con la violencia? Tontada 2. Enseñar feminismo de forma obligatoria en los colegios. ¿Van a hablarles de Kay Millett, la de lo personal es político, que quiere abolir la familia como institución heteropatriarcal y que defiende que los niños deben expresarse sexualmente entre ellos y con adultos? Como dice Milo Yiannopoulos, el feminismo es cáncer. Si los chicos eligieran más la costura, mejor, porque empodera mucho coser botones. De verdad, yo por ejemplo propondría como Vox que en vez de feminismo asignatura obligatoria costura. Ya ven ustedes. Los videos. Sí, de nuevo, ya activé ahí mi video. Ahí está, a ver. Sí. Ahora sí, ahí está. A ver. Lo mandaste a coser botones. A ver, explícanos un poquito el contexto de este fragmento. Y bueno, es un contexto de ironía. A ver, una de las personas que ha salido ahí es Beatriz Gimeno, una feminista radicalísima, española, que vale la pena que pongáis Beatriz Gimeno y escuchéis las cosas que dice. Ella es de la línea de Andrea Dworkin, de Jeffries, y lo que dice es pues eso, que toda relación heterosexual es una violación, que la heterosexualidad daña a las mujeres, es decir, muchas cosas de ese tipo. Es decir, el odio al hombre en su caso es tremendo. Esta señora se casó con otra señora,
fueron de los primeros matrimonios que hubo, siempre ha estado abogando en el lobby LGTBI, siempre por los derechos LGTBI, que los tienen, pero lo que quieren son privilegios. Es lo mismo que el caso del feminismo. Y de hecho su esposa, que luego ya ha dejado de serlo, se vanagloria también en un vídeo de haber seducido a una menor de 17 años, alumna suya, porque es profesora. O sea, es decir, bueno, Simone de Beauvoir también lo hacía, su maestra. Entonces presentó, claro, yo he terminado siendo político en la Asamblea de Madrid y esta señora también era diputada. Y presentó una PNL diciendo que para quitar la violencia de género y por la igualdad había que dar feminismo en las aulas, había que quitar los uniformes, había que quitar las asignaturas que ella consideraba sexistas y otra serie de tonterías que no tenían nada que ver. Ella lo que quería era meter el feminismo como asignatura. Y claro, y entonces yo ahí me dedico a decirle, primero, si usted quiere quitar la violencia de género, detecte las causas. Que las feministas dejen de gastarse el dinero en bobadas, que se vea por qué se mata. Porque en España la idea es que la violencia de género no hay que buscar la causa, con lo cual los crímenes siguen habiendo los mismos. Porque como la causa es siempre que el hombre es superior a la mujer y la mata por ser mujer, claro, pues no vemos si la persona es un malvado o es una relación mala o es un alcohólico. No puedes decir nada de eso porque eso es justificar, cuando realmente es buscar la causa. Pero bueno, y entonces yo voy diciendo las cosas y les voy diciendo un montón de feministas y digo, usted va a dar feminismo y usted va a dar, y entonces empiezo a contarle, le menciono a Simone de Beauvoir, a Sulami Firestone, menciono a Kate Millett, a un montón de señoras, que ese es el problema que tenemos. Que eso es el feminismo hoy, que no es lo que nos cuentan, que todas estamos de acuerdo. Y ese es el gran problema y el engaño para muchas mujeres, que creen que el feminismo no evolucionó y el feminismo ha llegado a un punto absolutamente de desquiciamiento tal que en este momento, y tenéis ahí un libro que deberíais leerlo, que es Focal para Encapuchadas, que lo escribe un grupo, bueno, eso es absolutamente aberrante, hemos llegado ahí, pero también tenéis a otra señora allí terrible, esta... ahí la porno terrorista, esta señora Silvestri, me parece que también es argentina, otra loca desorejada, y ya hemos llegado a un punto espantoso. Pero antes de ese punto ha habido otras señoras que un poco más, en fin, más teórico, han dicho verdaderas burradas. Verdaderas burradas. Y entonces ese es el problema. Que creemos, la gente que dice yo soy feminista no se da cuenta de que ya el feminismo no es lo mismo. Como el capitalismo ya no es lo mismo. El capitalismo aquel salvaje ha dado paso a unos países capitalistas donde realmente el nivel de vida es mucho mejor. O sea, entonces no podemos seguir hablando del feminismo como si fuera aquel feminismo originario. Y ese es el engaño. Y teniendo en cuenta que este nuevo movimiento feminista tiene raíces marxistas y todas las feministas posteriores, todas pertenecen a la ultraizquierda y todas con raíces marxistas desde Kollontai, desde Simone de Beauvoir, etcétera, etcétera, hay que darse cuenta que una de las cosas a las que nos enfrenta el feminismo es que la mentira es un arma válida y que el fin justifica los medios. Entonces se dedican a contar que el feminismo es maravilloso porque defiende a las mujeres. Mentira. No defiende a las mujeres, sus intereses son otros. Ya nos están utilizando hace mucho tiempo para conseguir dinero, para reducir población, para destruir la sociedad y los valores que nos han traído hasta aquí, precisamente los valores de igualdad. Porque el feminismo además ya no pide igualdad, es supremacista. Pide para la mujer derechos y privilegios que para los hombres no pide. Y mientras tanto hay legislaciones como algunas en España que reducen los derechos de los varones de una manera tan tremenda, que es algo de lo que yo cuento de las denuncias falsas. En España no hay denuncias falsas. Yo cojo, digo que mi marido me ha pegado y me tienen que creer sí o sí. O que me ha amenazado de muerte. Y me tienen que creer. Y no solo me tienen que creer, sino que a mi marido lo meten a la comisaría un fin de semana o una noche la pasa en comisaría, le ponen una orden de alejamiento y no ve a sus hijos menores hasta que todo esto salga. Y en España la justicia va lentísima. Tenemos un colapso tremendo y pueden pasar años. Años de un hombre que se ha quedado sin casa, se ha quedado sin ver a sus hijos luego ya no lo reconocen. O sea, es todo terrible. Entonces yo estaba ahí, esta señora, para resolver todos los líos que ellas han montado, decía que más feminismo, y es cuando yo digo que el feminismo es un cáncer, después de decir a unas cuantas señoras espantosas que hay que leer para entenderlo. Ahí tenéis el libro de Laje y Márquez, que toda la parte de Laje es feminismo y desarrolla muy bien a las señoras estas tan horribles que dicen burradas que nadie estamos de ninguna manera de acuerdo. Y ese es el feminismo. Y sobre ese feminismo ha salido ya un nuevo feminismo especialmente violento, agresivo y brutal. ¿Por qué? Pues porque estas teorías, claro, van evolucionando, son revolucionarias y van evolucionando a peor.
es decir, a cada vez más violencia. O sea, por eso... Hablas de muchas oportunidades, oigo siempre la palabra en tus discursos, de hecho solés exponer en muchos foros, acerca del totalitarismo, también la intolerancia, ¿no? Frente al pensar diferente. Sí, sí, espera, termino para que entiendan lo del botón y voy ahí a lo del totalitarismo. El tema del botón es que esta señora lo que quería era también quitar asignaturas pequeñas, menores, a ver, no son importantes, que tenemos nosotros en unas asignaturas que a lo mejor pues muchas las eligen las chicas, pero que son lo que llamamos Marías, es decir, que son 2 horas semanales de poca importancia. Que pueden ser, por ejemplo, costura o mecánica del automóvil o aprender a tema de bancarios, en fin, cosas un poco para la vida. ¿Qué pasa? Pues que para rabia de estas señoras, pues parece que costura lo eligen muchas chicas y otras lo eligen mucho los chicos, pero siempre en libertad. Lo que yo no permitiría es que solo se diera una asignatura a un sexo, y eso no es así. Entonces, es cuando yo digo, ojalá los chicos escogieran más costura, que empodera mucho coser un botón, y ahora con las mascarillas, mucha gente me da la razón y han dicho, ¿se acuerdan de esa diputada que decía que había que aprender a coser? Pues, claro, pero no por nada, sino porque coser empodera, como también poder arreglar un motor de coche, o por lo menos saber echarle el agua al coche, que a mí el primer coche que tuve por poco me revienta porque no le echaba yo agua al refrigerador. Coincido, Alicia, me pasó exactamente igual. Claro. Bueno, pues yo hubiera agradecido que me hicieran obligatoria una asignatura de mantenimiento del automóvil, aunque fuera de 2 meses la asignatura, pero te enteras, pues es que a mí por lo menos no me llamaba la atención la mecánica del automóvil. A la que le guste, pues bien. Bueno, y sobre el totalitarismo, hay que entender que el feminismo en este momento es un movimiento totalitario. Estamos hablando de una lucha de sexos, estamos hablando de una dialéctica marxista, estamos hablando de unos sistemas marxistas de implantación. Y uno de ellos es la revolución, el totalitarismo y la violencia. Tiene muchísimo parecido, hay mucha gente que a estas señoras espantosas les llamamos feminazis, y lo son. Me da lo mismo feminazis que femimarxistas, porque al final, y lo que no nos cuentan, es que el nazismo es una versión nacional socialista de ese socialismo totalitario, impositivo, porque de hecho las raíces, digamos, políticas de Hitler venían del socialismo. Entonces parece que es que los malos son esos y el comunismo no es malo, y son 2 patas de la misma basura. Y estas señoras es una aplicación a la lucha de sexos de todo eso. Entonces, claro, son totalitarias. O sea, primero, la primera cosa que tenemos que quejar es que hablan por nosotras. O sea, hablan por las mujeres, no, perdone, hable por usted y por sus amigas locas que tiene usted ahí, pero por mí no hable, porque sus intereses hace mucho que ya no son los míos. Ni usted se preocupa por mí, usted se está preocupando por su lucha contra el heteropatriarcado, que otra cosa que es muy cómodo, porque el heteropatriarcado, la verdad, como enemigo, no puede ser más tonto y más inútil. O sea, porque unas señoras que pueden hacer absolutamente de todo, porque están luchando contra algo que realmente no existe como tal. Claro, es comodísimo, que es lo que digo yo. No hay nada más cómodo que luchar contra el heteropatriarcado. Entonces, no nos representan, no las hemos votado, no hemos decidido, no estamos de acuerdo con ellas. Y sin embargo pretenden representarnos y piden dinero en nuestro nombre. Quieren resolver, dicen que van a resolver nuestros problemas, teniendo ellas unos problemas completamente diferentes. O sea, por eso, claro, una de las cosas, ¿cuál es su problema? Que no quieren ser madres, pero además quieren tener una sexualidad masculina, que esa es otro de los grandes engaños. Las mujeres tenemos una sexualidad mucho más selectiva, precisamente porque invertimos 9 meses, es decir, todo un embarazo, todo un parto y luego toda una lactancia, invertimos en ese proceso. Entonces, claro, nuestra sexualidad es tremendamente selectiva. Nos quieren hacer creer que nosotras somos de las que, bueno, ya cada cual, yo no me meto con qué, yo lo que veo es que somos muy diferentes y que en cambio el hombre tiene que esparcir semilla. Su sexualidad además es muchísimo más potente porque de esa sexualidad masculina tan, digamos, tan tremenda que le da la testosterona, viene la supervivencia de la especie. Pero es que las hembras tenemos que ser selectivas porque nos jugamos muchísimo más. Entonces estas señoras quieren una sexualidad una sexualidad masculina. Vale, muy bien, haga usted lo que le dé la gana, tiene usted todos los anticonceptivos del mundo y 3 más. Claro, pero el problema de las mujeres reales no es conseguir el aborto, es conseguir que si tienes un embarazo imprevisto se te ayude y se te deje tener. Claro, entonces ellas están luchando por sus intereses y dicen que es el de todas las mujeres. Claro, entonces pues
es el problema de una de las muchas divergencias. Bueno, además eso, o sea, son totalitarias, utilizan la censura, utilizan la persecución de la disidencia, son supremacistas. Además, encima tienen digamos, su clase, digamos, sus subhumanos, porque estas señoras tienen dos subhumanos, el varón, al que ya están sacando legislaciones que le vulneran derechos. Ya digo que en España tenemos una terrible, que cada vez se va ampliando más. Y además hay otros subhumanos para ellas, que son los humanos demasiado jóvenes. Estamos hablando de sus hijos, además. Es decir, esos humanos para ellas no existen ni tienen derechos. Entonces ellas tienen sus judíos propios, por decirlo de alguna forma, con todo el respeto para los judíos, me refiero, visto de la forma que lo veían los nazis. Entonces, no tenemos ninguna razón para sentirnos mal porque no seamos feministas. Y hay muchas mujeres en España muy bobas, de derechas, es decir, que no comparten, pero en todas estas cosas, en todas estas marchas y tal, quieren ir y las echan. Claro, y no se dan cuenta de que es que eso no es para las mujeres, eso es para determinado tipo de mujer. Y ellas no son, y tienen el pecado original de no ser marxistas y no ser comunistas y no estar a favor del aborto, con lo cual no pintan nada ni en el 8M ni en nada. Y otro de los grandes problemas que tenemos las mujeres... Alicia, recuerdo cuando te contaba acerca de lo que estábamos haciendo aquí en Argentina, que vos celebrabas este movimiento de alguna manera de unidad de muchas mujeres, que no nos sentimos representadas, o sea, no nos sentimos libres, y que en muchos casos, trabajando con adolescentes y trabajando con alumnas universitarias, prefieren callar porque la han pasado muy mal por manifestar su opinión en sus espacios académicos. Ya, pues es que el problema, el enorme problema es el silencio. Yo entiendo que se tenga miedo, porque a mí de verdad que me las ha hecho pasar. Lo que pasa es que, bueno, al final, pues bueno, yo qué sé, alguien vela por nosotros, digo yo, ¿no? Porque lo cierto es que a mí terminé no pudiendo dar clase, no me dejaban presentar el libro en ninguna parte. Sin embargo, pues eso me sirvió para que se produjera el efecto Streisand. O sea, el libro alguien lo leyó y allí ponía muchas cosas que no debían ponerse, aunque ninguna es ni ofensiva ni mala, simplemente explico toda la parte esta antropobiológica, neurofisiológica, diferencias de hombres y mujeres. Es decir, explico toda esa parte y luego explico las legislaciones, explico todos los problemas que está dando la famosa Ley Integral contra la Violencia de Género, que no ha supuesto ninguna ayuda para las mujeres, sigue habiendo las mismas muertes, hay muchos más millones de denuncias, la inmensa mayoría falsas, o sea, hay muchos hombres que han terminado suicidándose precisamente porque el sistema los deja absolutamente sin derechos. Yo entiendo que eso es terrible. Y bueno, el caso es eso, que el hecho de que me persiguieran sirvió para que la gente dijera, ¿qué es esto? Que esta gente que me cae tan mal no me deja leer. Porque claro, hay filias y hay fobias. O sea, yo tenía a los de Podemos y todos los lobbies estos LGTBI feministas en la puerta de mis conferencias, como le pasa al pobre Laje. Y eso sirvió para que un libro que salió sin editorial, que no se atrevieron a publicármelo, que salió, que yo pensaba que lo iban a leer mis 4 amigos más queridos, por aquello de que me quieren y poco más, pues terminó sirviendo para que muchísima gente se enterara de lo que estaba pasando. Y para que mucha gente además también se atreviera a decir, es que yo también pienso esto. Yo me encontraba en mi entorno, claro, porque a lo mejor hay 2 personas violentas que impiden a otras 12 que opinen diferente. Y a lo mejor son 12 los que están opinando diferente, pero hasta que no se atreven a decirlo, no se sabe. Y entonces ha servido también un poco de abrirse. Y es verdad que habrá muchas mujeres en Argentina que piensen así. Y claro, y contra viento y marea y sin ningún tipo de ayuda ni nada, hacéis muy bien en organizaros porque hay que organizarse. Pero lo que no hay es que caer, porque yo he visto muchas organizaciones de mujeres que han empezado bien y han acabado asumiendo muchas de las cosas del feminismo de género, por la sencilla razón de que da más caché a la lucha. Es decir, esto de ser un poco víctima, un poco... Y en realidad la lucha lo que tiene que ser es mujeres contra esas otras mujeres que nos oprimen mucho más que cualquier heteropatriarcado y que cualquier nada. Porque yo si me siento oprimida es por unas señoras que no me dejan ser como quiero ser, no me dejan hablar. O sea, se meten en las aulas y cuentan cosas que yo creo que no son ciertas. Entonces, claro, esto aquí pasa algo raro. Alicia, te estamos viendo muy a oscuras. Es que
que donde estás, está ya de noche, y ahí va a estar mejor, y vamos a empezar a transmitirte alguna, ahora perfecto, Alicia, te empezamos a ver cuando es más oscura. Y bueno, te voy a transmitir algunas de las preguntas. De hecho, María, tenías alguna por ahí, Andrea, le cedo la palabra aquí a mis amigas. A ver, Mari, ¿estás por ahí? Sí, ahí me tienen que habilitar. Ah, bueno. Si Andrea puede habilitar la cámara de María, ahí está. Ahí está, Genial. ahí está. Sí, bueno, estábamos viendo algunas preguntas, obviamente que es muchísimo el contenido, ¿no? De lo que estamos hablando. Una pregunta que la tenía yo personal es, ¿cuáles serían las estrategias o las acciones que podemos hacer nosotras como mujeres que estamos en este movimiento femenino, como lo llamamos, femenino, no feminista, que defendemos nuestras bases, ¿no? Defendemos la maternidad, defendemos estos roles naturales que tenemos biológicos las mujeres, pero cómo podemos hacer frente hoy al feminismo que está arrasando desde los medios de comunicación y también en las escuelas y en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces empieza a arrasar y empieza obviamente a hacer este engaño y convencimiento, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Hoy escuchamos chicas adolescentes, el otro día escuchaba una chica que se estaba haciendo feminista, ¿no? Y decía que la gallina en realidad no tiene que tener huevos porque le duele la cola a la gallina, habrás escuchado eso, Sí. que es una opresión de la gallina. Sí, la opresión de la gallina, de la vaca, que le quitamos la leche, porque además esos son antiespecistas, entonces es lo mismo una mujer que una vaca. O sea, es que hemos llegado a un grado de estupidez. Un extremo. Hace años lo decían, es que claro, si se dice que se puede casar dos hombres y que el matrimonio son dos hombres, pues se va a llegar a que se puedan casar pues 5 personas, porque no hay nada que frene. Claro, y parecía, dices, hombre, no, es distinto. No, realmente ahora hay señoras que se están casando, una señora con un puente, otra señora se ha casado con su perro. A ver, porque realmente cuando se desvirtúa una cosa se llega pues a la locura. Y entonces en este caso, como los seres humanos no somos superiores a los demás y los demás tienen que tener derechos, pues sí, pues la vaca, la gallina. Entonces, pues realmente es complicado, pero primero, desde luego, hay que empezar a hablar. Entonces, el problema es que las personas que tienen ya una reputación y una carrera la pierden y se ven mucho más dificultadas, y la gente que a lo mejor, yo al fin y al cabo era profesora de instituto, tampoco no es de universidad, es menos carrera, menos... Pero lo cierto es que eso, que la gente que tenemos menos importancia, pues naturalmente tenemos también menos peso y menos voz, con lo cual es complicado, pero desde luego hay que empezar a unirse, a empezar a enfrentar en todas partes. Hay que intentar ser referente y conseguir que en los sitios te traigan, aunque sea porque montas polémica o por lo que sea, pero para llevar la contraria a la feminista cenutria de turno. Eso lo está consiguiendo bien la AGE, pero también tiene que haber, es decir, a la AGE hay que ayudarle, tiene que haber asociaciones de mujeres y mujeres que sirvan de referente, aunque sea para poder hacer debate, porque aquí en España difícilmente se hace debate, allí todavía tenéis debate. Aunque tenéis un feminismo más violento, que nos resultó... Yo en el libro señalo como feminismo violento todas las marchas estas de mujeres que en España no son tan violentas, que es que las vuestras son terribles. O sea, vuestro feminismo es un feminismo muy violentizado, digamos, muy salvaje. Pero hay que plantar cara. Hay que plantar cara, hay que estudiarse a ser posible a las feministas para decir, o sea, ¿tú qué vas a decir esto? O sea, ¿tú qué defiendes lo que dice esta señora? Dilo, que lo sepa, que defiendes esto. O sea, y bueno, eso, llenarse de argumentos. Sí, pero también eso, yo os recomiendo, hay un feminismo disidente, Cristina Sommer, os sonará también leerlas, Camille Paglia, es una señora que es lesbiana y que en otras cosas es muy radical, pero sin embargo se ha dado cuenta de que lo que no puede ser es que el feminismo se convierta en una lucha contra los hombres. Porque es que, además, es que esto está tan bien pensado, que hombres y mujeres juntos somos imbatibles. Porque somos los dos extraordinarios prototipos capaces, juntos, no solo, es decir, nos complementamos y no es un tópico ni una frase hecha. O sea, somos mucho más fuertes porque yo doy en la pareja lo que él no tiene y viceversa. Entonces, el separarnos, saben perfectamente que las sociedades no solo se van a pique
porque se dejan de tener hijos. Es que también se van a pique porque una sociedad que pone de bomberos a mujeres y de soldados a mujeres y deja a los hombres metidos en casa a cuidar al bebé, pues es una sociedad que está absolutamente perdida. Yo no digo que la mujer que quiera ser bombero lo sea, pero eso sí, con las mismas marcas que los hombres. ¿Por qué? Porque si a un hombre le piden que tiene que levantar 80 kilos y subir una escalera con 80 kilos, significa que es capaz de sacar a alguien de una casa en llamas. Pero si a la señora, porque es mujer, le dicen que con 40 kilos vale, cuando la señora llega, la señora bombera, a salvar a la persona, pues se encuentra con que no puede con ella y tiene que llamar al compañero bombero, que es lo que están haciendo en España para las cuotas. O sea, tenemos bomberas de la señorita Pepis, bomberas de Chichinabo. Bueno, y ahí justamente viene la pregunta, ¿no? Porque está esta promoción de poder llenar con el cupo LGTBQ en diferentes ámbitos, ¿no? Y había una pregunta con respecto a esto, ¿cómo se le puede hacer frente de alguna manera? Porque no se está midiendo a las personas por las capacidades que tengan para desarrollar en ciertas profesiones o lugares, sino por un cupo que hay que llenarlo, que lo mismo pasó en algún momento con el cupo femenino, pero ahora ya no es solamente femenino, sino cupo LGTB. Claro, es que vamos a ver, es eso, o sea, tenemos que conseguir ser, y claro, las señoras un poco más mayores tenemos menos tirón, digamos, ¿no? Pero hay que conseguir ser atractivas, en el sentido de ser absolutamente disidentes. Y la disidencia tiene que venir incluso para negarse a las cuotas, porque esas cuotas no nos traen más que problemas. Es decir, ya lo he estado hablando, ¿verdad? Bueno, el asunto de las cuotas es que es un engaño a todas luces. Aquí lo que necesitamos es al más capaz, hombre o mujer. Y entonces, el que permitamos que haya cuotas de mujeres ha terminado haciendo que haya cuotas de LGTBI. Y que al final a la gente no se la elija por su capacidad, sino por su vida sexual, que esto la culpa la tiene esta Kate Miller espantosa, que dijo aquello de que lo personal es político. Lo personal no puede ser político. Es que otra de las cosas que tiene el feminismo es la estatalización de la vida privada. Nos están ya diciendo cuántas horas tenemos que trabajar en casa. O sea, nos organizan las cocinas, nos están organizando los dormitorios. O sea, esto es una lucha ya a vida o muerte. Porque es que ya se nos están metiendo en las casas y es que al final van a hacer eso, que tengamos que... mi marido ya 2 días ha hecho la cocina, la tengo que hacer yo, y que tengamos que explicarle al igualadarólogo de turno cómo estamos comportándonos. Entonces, las cuotas son un engaño porque hoy me ayudará a mí porque soy mujer, pero mañana va a perjudicar a mi hijo. Porque las mujeres normales, y no estas locas, tenemos hombres queridos. Y a mí no me gustaría nada tener que reconocer que yo me beneficié de una cosa y que luego cuando veo que a mi hijo, que lo quiero muchísimo, lo perjudican porque hay una chica que vale menos, pero por ser chica la ponen por delante de él, me va a doler. Porque no es justo, punto. Entonces hay que luchar contra eso y también luchar contra las cuotas LGTBI. ¿Por qué? Porque desde el principio dices, no, o sea, yo no voy contra los LGTBI como no voy contra las mujeres. De ninguna manera no puedo ir contra las mujeres porque soy mujer. Pero desde luego hay que dejar claro que las cuotas son injustas en una situación y en la otra. Punto. Porque además, como contribuyentes, a mí no me beneficia en absoluto que en vez de ponerme a la persona más capaz, me pongan a una persona por su entrepierna. O sea, no. En España además tenemos una versión cuotas que ya llega a la estupidez mayúscula, que es, por ejemplo, que en Cataluña buscan un médico y no buscan un médico pedagogo que sea un buen médico, sino que sepa hablar catalán. Y una vez sabe hablar catalán les da lo mismo, ya bueno, pues ya está. Entonces, claro, médicos buenísimos se quedan por detrás de un señor que sabe hablar catalán, cuando en Cataluña todo el mundo habla español también. O sea, y aquí es lo mismo. Es decir, yo lo que quiero es una médico de esta especialidad. Hay 3 hombres mucho mejores, pero yo quiero que sea señora. Y cojo a esta que es mediocre. Bueno, pues la verdad, a mí como contribuyente y como ciudadana, a mí una médico mediocre no me beneficia en absoluto. Entonces hay que Alicia, sí. Marta quiere hacer alguna intervención o una consulta. Sí, Alicia, vos sabés que nos están mirando, acá en Argentina tenemos como más de 20 provincias en el país y nos están mirando de Formosa, de Mendoza, de Chaco, de Neuquén. ¿Conocés Argentina, Alicia? No, la verdad. Bueno, cuando termina la cuarentena te tenemos que traer. Sería estupendo. A ver si puedo ir. De Neuquén, de Río Negro, bueno, de Santa Fe, también hay gente de otras ciudades de las mismas provincias, de Necochea, nos están mirando, de Chubut,
de Coronel Dorrego, Buenos Aires, de Villa Ángela, los pastores ahí de Villa Ángela, de Bahía Blanca, de Villa Regina también, y algunas organizaciones, están de Sembrando Valores, de Citizen Go, no sé si conocen, bueno, Sí, sí. Citizen Go, acá nuestra representante, Silvina Espataro, y ella nos ha ayudado mucho con este tema de las firmas. Las plataformas digitales de firmas ha sido una estrategia que también hemos usado mucho para visibilizar, ¿no?, lo que nosotros pensamos. También de la red de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable, está Eve, siguiéndonos en Facebook, de Sembrando Valores y también de Marcha por la Vida. Así que gracias a todos, gracias a todos. Esto va a quedar grabado, les pedimos por favor que lo compartan, así esto se va viralizando. Y Alicia, nos están mirando de Formosa. Formosa es una provincia que tenemos en el norte del país, que por supuesto es una de las atacadas en este tiempo porque dicen que es una provincia conservadora, ¿no? Entonces, es conservadora, entonces Formosa está mal y hay que invadirla con el totalitarismo, ¿no? Pero Alicia, por ejemplo, para provincias que todavía no tienen esta arremetida tan fuerte como tenemos acá, porque uno habla Argentina y básicamente de Argentina se visibiliza lo que es Buenos Aires y lo que es la capital, pero el país es grande, ¿no? Y, por ejemplo, en esta provincia como Formosa todavía esto no está tan avanzado. ¿Qué nos aconsejarías vos a nosotras? ¿Cómo podemos hacer para que esto no avance? Ay, es que, claro, yo lo he visto avanzar en España y no he sabido frenarlo simplemente porque tienen dinero, porque además nosotros tenemos un feminismo más radical que es el de Podemos, pero tenemos un feminismo totalmente institucionalizado que es el del PSOE. Entonces ese feminismo recibe cantidad de dinero público. O sea, y es dificilísimo de frenar, pero lo cierto es eso, es que hay que organizarse, hay que conseguir que haya grupos de referencia, hay que intentar llegar a las adolescentes. Tenemos mucha ayuda, al menos en España, con los chicos, porque muchos chicos han empezado a darse cuenta de que son ciudadanos de segunda. Y entonces hay que conseguir hacer entre los jóvenes grupos, que no sé cómo hay que conseguir hacerlos atractivos, que realmente el atractivo esté y que se vea que la disidencia está en nosotros, no en estas señoras locas que su disidencia consiste en enseñar las tetas de arribitos y quemar cosas. Es que es complicado, pero hay que saber dar el mensaje, porque es que además no nos hace más felices. O sea, uno ve las sociedades que pretende dejar el feminismo, o sea, una sociedad dividida, o sea, con unas clases, digamos, nuevas clases sociales en las que hay unos privilegiados, otros perjudicados, sin niños. O sea, cuando hay niños, además, con las leyes estas que hablo yo de España, hacen que los divorcios sean terriblemente agresivos, porque no hay divorcios civilizados, porque en cuanto se tira de esta ley, ya todo se descabala y entonces el crío se ha arrojado como arma arrojadiza, me lo quedo yo. O sea, es decir, es una sociedad con tan poco afecto, con tan, no sé, o sea, ahora por ejemplo en España, aparte de claro, yo siempre lo digo que al fin y al cabo, entre las clases sociales, digamos, burgueses y proletarios y el hombre y la mujer de una pareja, de un matrimonio, de una familia, hay unas diferencias sustanciales que las feministas quieren quitar. Claro, porque tú no puedes extrapolar esas dos realidades tan distintas. Es que entre el hombre y la mujer hay amor. Y las feministas lo quieren destruir. Ahora les ha dado con el rollo del amor romántico, que lo presentan. El amor romántico al fin y al cabo es el amor de Romeo y Julieta. Y es un amor que era mutuo. O sea, es decir, el hombre... Mirá, Alicia, justito, perdón, tengo una de las frases de una de las feministas de la segunda ola que dice que el concepto de amor romántico es un instrumento de manipulación emocional que el macho puede explorar libremente, ¿sí? Y que el amor, dice, es la única condición bajo la que se autoriza ideológicamente la actividad sexual, bueno, claro. Justito, ¿no? Eso claro, ellas tienen que destruir ese amor. Y entonces, porque eso estropea, digamos, su extrapolación, es lógico. Y entonces
hombres y mujeres se tienen que odiar. Por lo tanto, el amor romántico, ese amor loco, entregado, que ha sido el amor cortés, que lo hemos visto desde el Renacimiento, y bueno, el hombre que daba la vida por su señora, por su enamorada, o sea, y viceversa. Porque es que ese amor, que además es químico, porque es que es parte de esa, digamos, de ese éxito evolutivo, ¿no? Entonces eso lo quieren destruir. El amor romántico, primero, nos ponen por idiotas, es decir, el hombre, a las mujeres, como somos idiotas, nos engatusa con el amor romántico, somos bobas. O sea, que si el feminismo, si hay un movimiento que desprecia a las mujeres como nadie, es el feminismo. O sea, nos considera idiotas. Nos considera que tenemos, es decir, que tiene que dirigirnos y decirnos lo que tenemos que hacer, porque somos incapaces de elegir bien. Si elegimos algo que nos gusta, está mal. O sea, cuando las chicas elegimos hacer deporte y lo elegimos pues con un componente de movimiento, de ritmo, en fin, de coordinación y tal, eso son deportes de chicas, eso es feo, O sea, no elegimos bien, tenemos que elegir lo que ellas dicen, nos desprecian. Y la otra cosa que hace totalmente diferente una familia de una lucha de clases es el proyecto extraordinariamente importante que hombres y mujeres tienen en común, que son los hijos. O sea, es un proyecto de incalculable valor. ¿Y qué hace el feminismo? Destruirlo. ¿Por qué? Porque tiene que conseguir dos clases separadas y que se odien y que no tengan nada en común. Entonces, tenemos que luchar contra esto y esto hay que explicarlo y tenéis que conseguir explicarlo a las nuevas generaciones, porque además los fracasos vitales son tremendos. Porque cuando muchas mujeres que han estado haciendo el canelo y el permitidme palabrajo, el gilipollas, con todas estas cosas, odiando a los hombres, es decir, que tienen tantísimo odio, cuando descubren, y lo descubren tarde, que su vida laboral ya no les llena. Porque además es curioso, el hombre se llena mucho con la vida laboral, hay mujeres que sí, pero hay muchas mujeres que las mujeres somos más, pedimos más, somos más exigentes. Y realmente muchas veces la vida laboral no nos llena y necesitamos también que la vida familiar nos llene. Y hay muchas mujeres que a raíz precisamente de que ideológicamente las han engañado, sacrifican esa parte. La sacrifican, pero no porque ellas quieran, sino porque las han imbuido de un odio hacia determinadas cosas. Y cuando luego lo descubren, a veces es tarde, otras veces no. Yo me he encontrado mujeres que han leído mi libro y dicen, jo, menos mal eso, de verdad. O sea, yo estaba metida, tenía el odio todo el rato, los hombres, el patriarcado, no sé qué, no sé cuánto. Ahora me da cuenta que soy como soy, que es mucho mejor aceptarme como soy, que una vez sé cómo soy, elijo, porque tengo libertad y puedo elegir, y a lo mejor puedo elegir no tener familia, no tener hijo, no, lo puedo elegir. Pero sabiendo que me voy a encontrar con que me va a sonar el reloj biológico con 30 y algo años, que no suena a la inmensa mayoría, y voy a saber entender por qué me suena. Y lo voy a saber regular, o elegir, o decidir. Porque es que nos engañan. O sea, el feminismo nos está engañando. Entonces, de verdad que yo considero imprescindible que esto se cuente a las generaciones. Alicia, trabajamos con principios y valores. Justo María va a hacer una pregunta, pero es importante que digamos, ¿no? El amor, la solidaridad, la empatía, todo eso nos preocupa y nos ocupa, ¿no? De alguna manera pensamos en las generaciones, en las próximas generaciones, pero también es algo que tenemos que poner de moda, ¿sí? No importa que lo demás avance, nosotras tenemos que no callar, como estás diciendo, Alicia, buscar las formas, ¿no? Los recursos como para poder expresar el valor de la familia, el valor, y que tal vez, si no ha funcionado, no quiere decir que el modelo está mal, o sea, simplemente que tal vez no ha funcionado, pero decir, estigmatizar, todos los hombres son iguales, el matrimonio es un fracaso, etcétera, etcétera, no nos va a conducir a nada bueno. Pero María, ¿querías formular algo, una pregunta? Sí, hacer una acotación, ¿no? De esto que hablamos, que hablaba Alicia, de oponerse radicalmente, ser disidentes, y hablando de Argentina, yo que estoy en el interior de Argentina, por ahí, y hay muchas que nos ven del interior, creo que todavía estamos a tiempo de muchas cosas, en el sentido que hay una cuestión cultural que todavía se revalorizan, por ejemplo, ¿no? Por decir, el Día de la Madre. El Día de la Madre acá se celebra, por ejemplo, todo el mes de octubre, el mes de la familia. El Día del Niño, el Día del Padre, que en el interior, en las ciudades más chicas, en los pueblos, todavía son como festejos, ¿no? Que podemos nosotros aprovechar como fechas que tocan a la gente culturalmente para, digamos, revalorizar, reafirmar estos valores que obviamente sabemos que son los que el feminismo está atacando,
y que es más, hay propuestas de eliminarlos del calendario. Sabemos que están esas propuestas, pero por otro lado, cuando uno lo trabaja desde el interior y el contacto con la gente lo sigue celebrando, y por ahí pueden ser como puntos estratégicos para trabajarlo, revalorizarlo y que eso no se pierda. Sí, es que claro, en esta subversión de valores, en este cambio absoluto social, que además, eso que es que nos llevan a una sociedad que nos va a hacer mucho más desgraciados, que es que se ve venir, pero bueno, es muy importante lo de las celebraciones. Aquí en España están empezando a quitar el Día del Padre, el Día de la Madre, con el subterfugio estúpido de que hay niños con 2 papás o niños con 2 mamás. Bueno, pues ese niño que celebre el Día de la Madre el doble o el Día del Padre el doble, porque además, o sea, van como eliminándolo, y sin embargo sus fiestas sí hay que celebrarlas. Entonces tenemos ya leyes a nosotros que nos obligan en los colegios y en los institutos que son menores a celebrar el Día del Orgullo LGTBI, que no sé por qué, porque además cuando tú a un niño le explicas, tienes que acabar explicándole sexo. O sea, ¿qué diferencia hay? No, es que son 2 señores que se quieren. Ah, pues como mi papá y yo, dice el pobre niño, y dices, no, así no, de otra manera. O sea, parece que es que, claro, es decir, son celebraciones que no vienen a cuento en los centros de menores, y entonces están metiendo eso. ¿Por qué? Porque los menores la celebración la asocian con algo bueno, algo a celebrar, algo claro. Entonces, se deja de celebrar el Día del Padre y de la Madre, se pierde, digamos, esa percepción de afecto a los padres, de la importancia que se les da. Y sin embargo, celebras el día contra la LGTB-fobia, el Día del Orgullo LGTBI, el 8M, Día de las Feministas, que ya no es de las mujeres, ni de las mujeres trabajadoras. Ese día, yo siempre lo digo, ese día no es mi día, me lo han quitado estas señoras horribles, porque era el día de todas. Entonces, todo eso lo están haciendo, y lo están haciendo adrede. Y sobre lo que hablábamos es decir, de esta subversión de valores, otra de las cosas que sucede es que a las mujeres nos gusta cuidar. Y nos gusta cuidar porque es nuestra función biológica. Y entonces, ¿qué pasa? Porque terminamos todas siendo muchas enfermeras, médicos, cuidadoras, aparte de que había otras. Entonces, ahora en España están con lo de las huelgas de cuidados. Y que la mujer tiene que dejar de cuidar. Y que el día del 8M tiene que dejar de cuidar a su marido y a sus hijos, como si realmente lo estuviera haciendo como un trabajo, cuando es una cosa de amor. O sea, yo en mi casa quiero que mis seres queridos tengan la mejor calidad de vida, la mejor. Entonces, a lo mejor mi marido tiene otra forma de querer eso, a lo mejor pues es trayendo más dinero a casa o intentándolo o trabajando, no lo sé, quiero decir, yo hablo de forma general, pero desde luego a mí hay determinadas cosas que es pues cuidarlos en todo, y nos quitan también eso. O sea, ese es el tema. Y hay muchas mujeres idiotas que se lo creen. Y luego resulta que cuando uno lucha contra su naturaleza, que es que además luchar contra la naturaleza es la mejor forma de perder la batalla. Es la mejor forma de perder una batalla porque estás luchando contra ti mismo. O sea, y hay muchas mujeres que van a ser desgraciadas con eso. Y desde luego reforzad el celebrar el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Familia. Yo me encontré en Rusia. Rusia tiene lo suyo, ¿eh? Rusia está fomentando los valores tradicionales, está agarrándose mucho a la Iglesia Ortodoxa, es decir, y sin embargo se está dedicando a fomentar en el resto del mundo los valores que no quiere para sí. Entonces Rusia empezaba a sacar, daos cuenta que los rusos todo esto lo habían quitado, y que además el aborto era una cosa, era un anticonceptivo como otro cualquiera, es decir, bueno, pues ahora han sacado unos santos que eran marido y mujer, y es el Día de la Familia, lo celebran, y el Día de la Mujer Trabajadora lo celebran como inicialmente se celebró, y es que a las mujeres que trabajan se les regala una rosa. Entonces, me acuerdo que me invitaron a un programa y entonces ellos ponían en Rusia cómo celebraban el famoso 8M. Y cuando yo fui allí a los estudios de esta televisión rusa, me fui cruzando con todas las feminazis, femilocas, femimonstruas que iban a la manifestación del 8M, que daban verdadero miedo. Yo además ya era un poco conocida y decía que no me reconozcan, por Dios, que me pegan. Y entonces ponían, salió la presidenta de Femen Argentina, salió explicando cómo se celebraba en Argentina y habló del heteropatriarcado, de la opresión y de todas las bobadas, y yo tenía que contar cómo se celebraba en España, y entonces, claro, la diferencia era brutal. Y sin embargo, eso, los rusos estaban encantadísimos de que aquí lo que tuviéramos era, pues eso, hordas de locas. En las manifestaciones, por ejemplo, españolas, hay una zona que es sin hombres. Es decir, que ya la segregación la practican ellas, tanto que se quejan, y hay zonas en las que no pueden entrar hombres. O sea, y todo eso
pues es la gran diferencia, es decir, ha pasado de ser el día de todas las mujeres a ser el día de unas cuantas mujeres que además se avergüenzan de su naturaleza. Entonces es tremendo. Creo que es Por ahí súper. Perdón, Mari, Sí, ya sí, no nos queda mucho tiempo sí, y dale. Ana Baloy, hermana de María, a la vez, y parte de la mesa fundadora de Coalición de Mujeres Argentinas, quiere hacerte una consulta. ¿Estás por ahí, Ana? Ahí está. Hola, ¿qué tal, Alicia? Un gusto saludarte. Hola, muy buenas. Mira, la verdad, excelente tu exposición. Mi pregunta iba respecto a, ¿qué nos podría decir brevemente respecto a la experiencia, vos como diputada de Vox, que nos pueda ayudar a los argentinos en capitalizar, digamos, esta lucha como la lleva adelante la coalición y muchas otras organizaciones en defensa de la vida y la familia, cómo capitalizar eso para lograr una representación política? Es decir, en todo el mundo se ha hablado de la experiencia que ustedes tuvieron por ahí y nos anima a pensar de que será posible, digamos, pero no hemos avanzado mucho nosotros, lo vemos que están aquí sí muy movidas todo el lobby político LGBT y feminista radical, pero nosotros todavía estamos un poco quedados en eso. ¿Qué consejo en tema de estrategia política, cómo llevar estos valores a la política nos podrías dejar para acá, para el caso argentino? Pues es que, a ver, lo primero, desde luego, yo lo que tengo clarísimo y aviso y requete aviso es que todos los partidos están metidos en este ajo y que la izquierda avanza y la derecha afianza. Entonces, en España lo empezamos a ver con el feminismo, con la destrucción de la familia, con todo el tema de la soberanía nacional, todos los independentismos, un montón de cosas que se iban juntando y realmente las personas que tenemos una visión de la vida X sí que estamos prácticamente de acuerdo en todos esos valores. Y claro, y se creó un partido que lo que hacían era ningunearnos absoluta y totalmente. O sea, lo que hacen cuando eres flojo es simplemente que no existas. Y entonces nunca puedes llegar a contactar con tus votantes. Y ese es el problema, porque votantes tendrías, pero es que no contactas. Porque no es lo mismo, yo lo he visto, un partido político y la fuerza que tiene que tener un partido político respecto a publicidad y a medios de comunicación que la que puede tener una asociación. Una asociación no aspira a demasiado, pero es que un partido político aspira a millones de votantes. Y entonces resultó muy difícil contactar con los votantes. Y tuvimos el golpe de suerte, que fue de mala suerte, digamos, de que los catalanes hicieron aquella declaración de independencia, en Vox ya habíamos metido querellas y resulta que tuvieron que sacarnos las televisiones. El tema es tratar de salir en los medios. Yo lo que creo es eso, efectivamente. Yo recomendaría que hicierais un partido político con una declaración de principios, de valores, porque además luego, claro, cuando uno hace un programa político, eso es amplísimo. Es que un país tiene muchas cosas. Uno no se da cuenta hasta que no se mete en política, pero lo cierto es que al menos un programa relativamente amplio se puede hacer y tratar de salir en las televisiones y en los sitios, a lo mejor como asociación y aprovechar para hablar. Yo, por ejemplo, me encontré con que como partido político no nos querían en ninguna parte, pero a mí me llamaban para dar conferencias sobre el libro y sobre todos estos temas. Y yo siempre aprovechaba y decía, solo hay un partido político que defiende todo esto. Y entonces mucha gente me decía, yo me hice de Vox porque te oí. Escuché todo el discurso, a mí me preocupaba muchísimo todo esto y todo el adoctrinamiento en las aulas y todo el tema del aborto. Es decir, hay muchas cosas que hay muchísima gente preocupada que ha confiado en partidos de derechas y se ha encontrado con que le han defraudado completamente, le han engañado, le han traicionado. Y entonces, pues ir abriendo camino. Yo os recomendaría, sí, o sea, hacer un partido político y tratar de llegar a los medios, aunque sea como asociaciones o como asociación de mujeres, y hablar de que realmente ahí hay una visión política diferente que se va a enfrentar a todo esto. Y hay muchísima más gente de la que creemos que está preocupada por esto y está preocupada por otras cosas, que coinciden también con todo esto. Pero voy a abrir la ventana que se me ha cerrado el... ¿Se me ve? Muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que... Se hizo de nuevo la noche. Se hizo de noche. No, creo que lo que... También nos Ahí están estamos. muchos varones. Que lo que nos dice Alicia es súper importante en el tema de la visibilización, ¿no? Y un mensaje para todas aquellas que nos están escuchando,
desde Coalición, varones también, como nombra Marta, asociaciones civiles, organizaciones que realmente están preocupados por este avance. En esta semana desde Coalición vamos a estar lanzando una campaña de sumatoria, ya les vamos avisando a todas con videos, con flyers, porque el objetivo de Coalición es ser visibles en este país, ¿no? Como vos decís, Alicia, a través de los medios, a través de diferentes lugares que podamos ir ocupando, de decir, acá hay un montón, miles de mujeres, de familias, de hombres que no pensamos así, y estos son nuestros valores, ¿no? Así que bueno, de ahí arengar también a esto que vos nos decís, ser una alternativa disidente más confrontativa. También hay algunas preguntas más, pero ya nos está quedando 7 minutitos. No sé si nos quisiera cerrar este tiempo, que la verdad que está siendo y ha sido muy bueno. Agradecerte nuevamente, Alicia, por tu intervención tan gentil. Y sí, por favor, te escuchamos. No, yo lo que diría es que realmente, o sea, es importante esta lucha porque es que es nuestro futuro y el de nuestros hijos. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, y de nuestro país, es decir, y de todo lo que queremos. Entonces, sí, que hay que contar con los hombres, que es una cosa importantísima. Es decir, la gran diferencia que tenemos que tener nosotras es que nosotras somos hombres y mujeres y trabajamos codo con codo y competimos con ellos en igualdad y colaboramos con ellos en igualdad. Y hay muchos hombres que pueden ayudar. Yo te lo contaba a ti cuando hemos estado hablando, que aquí se dice que las mujeres han luchado por sus derechos, pero aquí por sus derechos han luchado mujeres y hombres. Es decir, cuando las mujeres han ido consiguiendo esos derechos que indudablemente era lógico que tuviéramos, había muchos hombres buenos ayudando. Entonces, tenemos que valorarles a los hombres toda esa ayuda. Yo siempre cuento, en España, el derecho al voto que se consiguió en la República, resulta que las mujeres en el año 31 podíamos presentarnos a los comicios, pero no podíamos votar. Y fue la izquierda, había 2 mujeres en ese momento y todo lo demás eran hombres. Una votó, decía que las mujeres teníamos que tener voto y votó a favor, y era la liberal, conservadora, republicana, y la otra era la de izquierdas, decía que las mujeres no teníamos que tener derecho a voto porque, como siempre hace el feminismo, nos consideraba tontas y que íbamos a hacer lo que nuestros maridos nos dijeran. Bueno, pues se consiguió el derecho al voto, pero se consiguió el derecho al voto por 168 hombres que votaron a favor y una mujer, y los que votaron en contra fueron 123 hombres, me parece, más una mujer. Y ese derecho al voto lo conseguimos por los hombres, por hombres buenos, porque hay muchos hombres buenos. De ninguna manera son esa especie de categoría espantosa que las feministas quieren convertirlos. Entonces, tenemos que luchar por ellos, tenemos que luchar por nosotros y tenemos que luchar por una sociedad y por una familia que sabemos que es lo que realmente consigue una sociedad más justa y más llena de humanidad. O sea, lo que esta gente pretende son sociedades, bueno, ya lo vemos, si es que realmente la gente en muchos casos se tiene que asustar simplemente porque ve que solo hay violencia y odio. No podemos de ninguna manera permitir eso. Y ese es el feminismo hoy, y no nos engañemos. Y hay que leer a las últimas feministas, hay que leer a las anteriores porque son horribles, pero que es que ya las últimas ya es un desquiciamiento tal, o sea, que carece absolutamente de sentido en realidad. Es gente, pues eso, que lo que busca es una revolución y una destrucción absoluta de la sociedad, entre otras cosas, de los valores de esa sociedad. Y si lo vemos, estamos en lo mejor, en la sociedad más igualitaria, más justa, dentro de que haya injusticias, pero hay mecanismos para tratar de solventarlo. Porque la naturaleza humana no va a impedir que haya crímenes. O sea, no vamos a poder impedir que haya crímenes, porque los hay, porque no podemos poner un policía en cada casa, pero hay que luchar porque no lo haya, pero con sentido común. O sea, sin que haya intereses ahí. Yo me quejo, por Dios, es que me dejáis hablar y ya. Yo me quejo de que cuando uno coge y quiere resolver un problema, como es la violencia en el hogar, con una gente que su plaza y su dinero depende de esa violencia, lo que consigue es gente que lo que quiere es perpetuar esa violencia. Claro, ¿por qué? Pues porque mi plaza, mi puesto, el dinero que me están dando consiste en que haya muchas mujeres y entonces puedo pedir más dinero porque hay muchas mujeres que, por lo tanto, en España lo que se hace es fomentar la denuncia falsa, no resolver los problemas. Claro, pero es que es lógico. O sea, tú pones al zorro a cuidar de las gallinas y no las va a cuidar.
Y ese es el tema. O sea, entonces todos estos lobbies se dedican a eso, a buscar problemas menores y a agrandarlos para decir que ellos son necesarios y para seguir poniendo la mano para recibir dinero. Y entonces, pues nada, pues eso, que yo os animo a luchar en lo que os pueda ayudar, en fin. Alicia, eso, ¿nos repetís otra vez el nombre del libro? ¿cuál? El mío, que está en Amazon. Cuando nos prohibieron ser mujeres y nos persiguieron por ser hombres. Bien, bien, ahí si por ahí Andrea nos ayudás a ponerlo en el chat, así la gente, y también ahí en el chat van a ver el formulario Google para que se anoten y así les vamos mandando información y bueno, las capacitaciones que estamos haciendo. Así que bueno, muchísimas gracias Alicia, Majo, María, Andrea, Anita, no sé si tienen algo más para decir. Una cosa, sí. Hay una frase que dice, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Así que no lo permitamos. No lo Exactamente, exactamente. Gracias. Y Gracias. tened en cuenta que el feminismo, que es marxismo cultural, para ellos la mentira es un arma revolucionaria y la usan así, y la usan repitiendo 1000 veces cosas que no son verdad. Wow. Yo me defino a mí misma como femidisidente, por si os sirve. Ok, bien. Está muy bueno. No, y aparte de esto, Está ¿no? bueno, está bueno. Las palabras, ¿no? Sí, ¿eh? Otra tarea. Bueno, para las que estuvieron siguiéndonos durante este foro, me imagino que habrán estado con papel. Acá anotamos todo. Porque estaba anotando. También va a quedar grabado en el Facebook, en nuestra página de Coalición de Mujeres Argentinas, así que va a ser muy bueno, te vamos a robar un montón de cosas de las que dijiste, Alicia, y nos vamos a hacer un PowerPoint. Uy, se me ha cerrado la ventana. ¡Ay, llegamos justo! Pero realmente... Si doy a la luz, tengo No, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Contamos contigo, Alicia. Bueno, pues encantadísima. Gracias. Besos. Adiós. A todos, Gracias. a todas. Gracias a todos por seguirnos.